Bueno, entonces, esto significa que voy a ver en estas resistencias, bueno, primero las voy a polarizar tomando el valor de mi fuente original y la voy a trasladar, si aquí hay positivo, la primera resistencia que está, digamos que en el nodo positivo, pues se va a volver positivo y esta se va a volver negativo, ¿sí? Como el sentido que estamos tomando en este momento es así, pues seguimos dándole ese sentido a las resistencias, ¿sí? Digamos que de esa forma las vamos a estar leyendo. Esta ley la podemos representar así que la sumatoria de la red de voltajes debe ser igual con 0, ¿sí? Vamos a verlo como en un ejercicio así rápido. Digamos que tenemos este pequeño circuito muy parecido al que hicimos ayer y vamos a asignarle algunos valores. Vamos a tener que la fuente vale 20 volts, la resistencia 1 vale igual a 4 ohms y la resistencia 2 vale igual a 6 ohms. En este ejercicio nos pregunta que determine la resistencia total. Es digamos que la forma en que normalmente te estarían preguntando en este tipo de circuitos las preguntas. No sé si vayamos a poner un ejercicio en el examen de esto porque ya estamos muy cercanos. No. No sé si quiera masacrarlos. Todavía no me lo he propuesto bien. No. Pero yo creo que sí, porque no ponen la cámara. Ahora estoy poniendo Determine. atención. Pero si yo tengo la cámara, profe. Bueno, masacro a unos y a otros no, entonces. Determine la corriente. Michelia, ya te vi feliz. Determine el voltaje en B1 y B2. Vamos a ponerlo como BR1 y BR2 para que sea más claro, ¿sí? Sobre el ejercicio, ¿no? Y bueno, vamos a incluirle la potencia. Ay, profe, no veo lo de rojo. Esto. Ujú. Dice, determine la resistencia total, como inciso A. La B dice, determine la corriente. La corriente la podemos ponerlo como símbolo, como una I. O una I pequeña también, no importa. Determine la potencia y verifique Ajá. que se cumpla la ley de voltajes o tensiones de Kirchhoff. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con lo primero. Dice, determina la resistencia total. En este caso, bueno, es un circuito bastante sencillo. ¿De qué tipo es este circuito? A ver, alguien que me pueda En decir. serio. Así es. Circuito en serie. Para calcular la resistencia total,
tenemos que hacer Suma. una suma, si es R1 más R2, ¿sí? Es igual a, R1 es igual a 4 ohms más 6 ohms, igual a 10 ohms, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo la resistencia total. Si les llego a poner ejercicios, acuérdense de marcar bien las respuestas, porque a veces nada más me ponen todo el número ahí estampado y no me ponen cuál es la respuesta, ¿sí? Y si me agarran de malas, voy a decir, no sé cuál es, ¿sí? Ustedes tendrían que poner, por ejemplo, así en el inciso A, ya que encontramos la resistencia total, tendrían que ponerlo acá igual a 10 ohms, ¿sí? Y ponerle el signo de ohms, porque luego nada más le ponen igual a 10, pero acuérdense que puede ser 10 ohms, 10 kilo ohms, 10 mega ohms, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, dice, determine la corriente. ¿Cómo determinamos la corriente en un circuito? ¿Qué aplicamos ahí? ¿Quién se acuerda? Scarlett, yo sé que usted se acuerda. Pues ahí se utiliza lo de la fuente, ¿no? Los 20 volts. Ajá. ¿Qué Y más? se divide entre las resistencias. Así es, ya la salvaron a Scarlett. Así que la corriente es igual, por ley de Ohm, es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Entonces tenemos que, ponemos como dice su compañero, sabemos que esto vale 20 volts sobre la resistencia, que ya sabemos que vale 10 ohms, ¿sí? Está no es en escalas de 10 ni, ¿cómo se llama? Submúltiplos. Así que esto nos va a dar igual a 2 amperes. Acuérdense que amperes es la unidad de medida de la corriente, ¿sí? Es muy importante que lleguen a marcar eso. Bueno, dice determina la corriente. Ya tenemos aquí que la corriente es igual a 2 amperes, ¿sí? Recuerden de marcarlo siempre bien, que se vea. Si no está bien marcado, yo no lo encuentro y el no encontrarlo, yo pienso que no lo hicieron y es malo, ¿no? Es una respuesta mala. Bueno, Okay. nos dice, sí, y ya fue, si pasa eso. Y más ahorita, que este es el examen que normalmente se llama el examen ajusticiador. Yo diría maltratador, pero bueno. Sí, algunos lo Profe, conocen como el profe, maltratador. entonces nada más vamos a tener 2 parciales. Sí, son 2 parciales, se promedia lo que sacaron en los 2 parciales y eso da el tercer parcial. Y pues su calificación final pues es el promedio de los 3. Así que son Ok. las reglas que pusieron ahí. Yo no los puse así, por mí yo les ponía 3 parciales. Porque de hecho el tercero es realmente el ajusticiador. Bueno, entonces nos dice aquí que determinemos el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Si ya tenemos datos de corriente, tenemos el dato de esta corriente, es la corriente total, ¿sí? De todo el circuito. Acuérdense. Más lo estoy poniendo ahí IT para que estemos conscientes que es la corriente total del circuito. Es decir, la corriente que pasa a través aquí de todo esto y es 2 amperes, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de la resistencia total, el valor de la corriente total y el valor de las resistencias. Por ley de Ohm, ¿cómo sacaríamos el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2? 20 entre 4 y 20 entre 2.
Pues más o menos tiene la idea, pero le Pero está ejecutó mal. mal. ¿No sería multiplicar la corriente por la resistencia? Así es. Digamos que Scarlett hizo bien en usar la ley de Ohm, nada más que se equivocó en la fórmula. El voltaje en R1, lo bueno que más o menos lleva el sentido, ¿no? El voltaje en R1 es igual a la corriente total por la resistencia 1 y el voltaje en R2 es igual a la corriente total por la resistencia 2, ¿sí? Entonces, sustituyendo, la corriente total es igual a 2 amperes. Lo sustituimos aquí. La resistencia 1 es igual a 4 ohms. Voy a poner así entre paréntesis para que se distinga. Entre 4 ohms y 2 amperes por 6 ohms. ¿Sí? Realizamos el ejercicio, multiplicamos y nos da 2 por 4, 8. ¿8 qué? Volts. Volts. Y 2 por 6, 12. ¿12 qué? Voltios. Volts. 12 volts, 12 voltios, también está bien dicho. Como que voltios es más así como español, ¿no? A lo mejor por ahí tienen Es ascendencia que somos española. españoles. Sí, a huevo. Sí, puede ser. Tienen esa ascendencia española y la sangre los traiciona. Está penca la española. Fíjate. Bueno, entonces, ya sabemos aquí, la respuesta de esta es BR1 igual a 8 y BR2 igual a 12. Dice, la potencia. La potencia es un tema que no vimos, pero igual ahorita lo metemos. No es tan complicado. La potencia es realmente lo que hace, digamos que la fuerza que genera este tipo de energía, ¿sí? Yo puedo mover un motor con cierta cantidad de potencia. Por ejemplo, bueno, ustedes han visto, ¿no? Los motorcitos de carros que dicen 5 volts, no sé, 0.2 watts o algo así. Esos watts son los que te van a determinar qué cantidad de carga pueden llegar a soportar. A ustedes que les gusta mucho hablar así de cargas y cosas así. Bueno, la potencia es precisamente ese tipo de unidad que va a servir para esto. Y una de sus fórmulas es, aquí ya no me va a caber, potencia, a ver si lo logran ver aquí. Voy a ponerlo con otro color. Podemos calcular la potencia multiplicando, lo vamos a poner con la letra P. Potencia es igual a voltaje por corriente al cuadrado, o potencia es igual a corriente al cuadrado por R. ¿Sí? Son algunas de las formas de cómo calcular la potencia. ¿Sí? En este caso, si Profe, yo ¿cómo quisiera... dijo? Voltaje por corriente al cuadrado. Ajá, potencia igual, puede ser de diferentes formas, ¿no? Ahorita vamos a ocupar estas dos. Potencia es igual a voltaje, E, también lo puedes poner como B, por corriente al cuadrado, que es I al cuadrado, ¿no? O potencia es igual a I al cuadrado por R. ¿Sí? Corriente por resistencia total. Ajá, pero corriente al cuadrado. Ah, sí, corriente al cuadrado. Bueno, entonces, si yo quisiera calcular la potencia en R1, por ejemplo,
podría utilizar la fórmula de potencia igual a corriente al cuadrado por R, ¿no? Sí, ¿Sí o no? sí. Sería potencia igual, lo voy a poner acá porque no tengo mucho espacio, a I cuadrada R. Ya sabemos el valor de la corriente, sería igual a 2 al cuadrado por el valor de la resistencia, que sería 4 ohms, igual a 2 al cuadrado, son 4, ¿no? Sí, Por 4 igual a 16 watts, ¿no? ¿Sí o no? La segunda, Sí. aplicando la misma fórmula de potencia igual a I al cuadrado, es igual, I se mantiene siendo 2 amperes porque es la que está en todo el circuito, al cuadrado por resistencia 2, que en este caso son 6, sería 4 por 6, 2 al cuadrado serían 4, por 6, 24, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la resistencia 2 me consume más potencia que la resistencia 1, ¿sí? Y vamos a ver, digamos que lo que nos interesaba más en este punto, que era verificar que se cumplía la ley de voltajes de Kirchhoff, que decía que la suma algebraica de las subidas y las caídas de tensión en torno a un circuito cerrado es 0. Vamos a ver si es cierto. Tenemos aquí, viendo esto como solo voltajes, una fuente de 20 volts, ¿sí? Hay una caída de tensión en R1 y en R2. En R1 vimos, voy a borrar esto, en R1 vimos que aquí hay 8 volts, que es el efecto que hace la resistencia con la corriente que circula en todo el circuito. Y en R2 tenemos una caída de voltaje de 12 volts. Si vemos aquí, esto nos hace tener, o más bien, sí, nos hace ver aquí, al hacer así el sentido de la corriente de izquierda a derecha. ¿Puedo borrar aquí una parte? Porque ahora sí ya me quedé sin nada de espacio. Sí, profe. Sí, Sí. borre porque si no nos vamos a revolver. Ok. Todo lo demás ya lo copiaron, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, sí voy a Sí, borrar. profe, ya lo copié. Sí. Ok. Bueno, nada más nos quedamos con el dato de 12, de 8. Bueno, eso es lo que necesitamos ahorita. Voy a borrar prácticamente todo. Bueno, ahorita estamos checando que se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Entonces tenemos una fuente igual a 20 volts, ¿sí? Vemos en sentido de izquierda a derecha que tenemos esta fuente de 8, pero la vamos a leer empezando de aquí, de este signo, nos va a dar menos 8 volts. Y vemos la siguiente fuente, la leemos igual, de el segundo signo, menos 12 volts, ¿sí? Y pues hacemos la suma algebraica. 20 positivos menos 8 negativos, igual a 12. 12. Menos 12 negativos, igual a 0. 0. Entonces, pues sí se está cumpliendo, ¿no? Esto puede servir porque quizás ustedes hagan ahí algún cálculo y les aparezca, no sé, aquí 13, ¿no? Si hacen la suma algebraica, les va a dar 21. Indica que tu cálculo previo que hiciste de los voltajes está incorrecto.
¿sí? Y tienes que darle para atrás a todo el asunto. Sí, ese nada más es para verificar que se cumpla. Ajá, que se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff. Es como esto de la ley de, ¿cómo se llama? De la energía, de la conservación de la energía. Que nada se destruye, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo cambia, ¿no? De Se forma, algo transforma. así, se transforma. ¿Sí es? Entonces, más o menos por ahí va el sentido de esta ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? No puedes generar más de lo que está alimentando la fuente, ¿sí? Ni puedes tener menos. Este voltaje siempre se va a dispersar en todas las resistencias que tengas. Y aquí, digamos que el detalle, el punto ahí que tienen que observar, es que quizás ahorita ustedes lo vean en su mente como que tenemos puras resistencias de carbón de las que ustedes han utilizado. Sin embargo, esto que está aquí se traslada incluso a circuitos eléctricos, a circuitos con motores, a tus focos que tienes en tu casa. Cada foco tiene una resistencia, ¿sí? El refrigerador tiene una resistencia. El microondas tiene una resistencia. Todo aparato eléctrico tiene una resistencia. Entonces, tú puedes calcular la corriente de toda tu casa, puedes calcular el consumo de todo tu, por ejemplo, de Elías, que dice que gasta mucho corriente. Puede hacer el cálculo, ¿no? Para ver dónde está fugándose, porque está consumiendo tanto, ¿no? Digamos que si tienes todos los circuitos, perdón, todos los dispositivos, todo tu ventilador, refrigerador y todo, ¿no? Y ya lo tienes bien calculado y de todas formas, en lugar de darte 20 volts, te da 21, significa que hay algo por ahí que se está fugando, ¿no? Que está haciendo resistencia, quizás un cable está a tierra, un cortocircuito por ahí que tengas, que está aumentando la resistencia de todo el circuito, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos te sirve para eso, ¿no? Para verificar tanto en la electrónica como en la electricidad, ¿sí? ¿Sí más o menos se entiende o no? Más o menos. Sí, sí. Yo pienso que tengo un vecino colgado. O es mi olla eléctrica, no sé. Ya ni quiero ponerme a pensar de eso, profe. Le perdí el amor a mucho dinero. Hmm. Y de iniciando de diciembre. Pues bueno, pues